Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es complicado en el sentido de que Jesús solo coge un aspecto de lo que es el perdón en este caso, y entonces a mucha gente se le hace complicado, difícil. Ya sabemos que una de las cosas más difíciles es perdonar. El rencor queda en mucha gente y muchas veces es un rencor retroalimentado del mal que nos hacen, pero del mal que hacemos, y las dos cosas muchas veces van juntas. Es curioso observar a veces cuando vienen alguna gente: bueno, es que mi hermano, mi tal, mi amigo, quien sea, me ha hecho esto, y en cuestiones de herencia y en cuestiones de no sé qué, y más de una vez dices: oye, que no te crees tú el que eres injusto, no es el otro, es que me ha hecho... No, que eres tú. Y eso a muchos no les gusta que se los digan y no quieren ni reconocerlo. Muchas veces el pecado que atribuimos a otro en parte es injusticia nuestra. No siempre, pero en muchos casos sí. El caso es que Pedro se va a Jesús con una pregunta: Señor, si mi hermano me ofende... No estamos hablando de los lejanos, hablamos del hermano, aquel que es cercano. Y cercano también desde la fe. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Aquí Pedro lo hace como gran generosidad. Perdonar 7 veces. Soy generoso, ¿eh? ¿Cuánto es la cifra que hay que perdonar? 7 veces. Y entonces Jesús responde de esa forma que deja parados. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y aquí no quiere decir 490 veces y que vayamos contando las veces que perdonamos, sino que cuando hay petición auténtica de perdón, se perdona siempre. El cristiano debe perdonar siempre. Cuando hay esa actitud en la que se pide perdón de corazón, pues igual hay que dar el perdón de corazón. Y entonces nos pone esta parábola.
que es una parábola que nos hace entrar en la relación directa con Dios y los demás. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos es una mega fortuna. Imaginaros el sueldo de 10.000 trabajadores durante 20 años. Eso eran 10.000 talentos de plata. Se calcula que en el imperio tal vez podían llegar a tener esa fortuna, en el imperio romano, un par de senadores y basta. Sería el equivalente hoy a estas enormes fortunas de las que habla Forbes y tal, de estos que tienen las superempresas del mundo, de esos pocos, pues como esos, 2, 3, 4, 5 hoy en el mundo que tienen las mega fortunas, algunos de los cuales se saben y seguramente habrá otros que tienen lo mismo y no se sabe, pues esas mega fortunas. ¿Quién podía deber al rey una fortuna semejante? Nadie. Pero aquí nos lo hace expresamente Jesús, porque ¿quién representa al rey? El rey es Dios mismo. Es el Dios que un día nos pasará cuentas. Y le debemos todos y cada uno de nosotros una mega fortuna. Le debemos nuestro ser, nuestra existencia, nuestra vida. Y el pecado contra Dios es gravísimo. El perdón de Dios es un perdón enorme, aunque a veces lo despreciamos sin darnos cuenta. Pero el ir contra Dios es ir contra el Creador, es el pecado más grande. La deuda es como una mega fortuna ante Dios. Pero pide perdón sobre esto. O sea, la idea de este rey es: no pagas, debes mucho, pues te condeno hasta que pagues todo lo que has de pagar. Pero pide perdón, pide clemencia, y Dios es clemente, es justo, pero es clemente, y Dios perdona y le perdona. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, lo dejó marchar perdonando la deuda. Y dice: pero al salir, justo, acabado de ser perdonado de la mega fortuna, se encuentra con uno que le debe 100 denarios. 100 denarios es, bueno, miseria al lado de lo que le se ha perdonado, aunque es mucho. 100 denarios era el sueldo equivalente a 4 meses de un trabajador. 100 denarios, pero cada talento eran 6.000 denarios. Y eran 10.000 talentos. La proporción es minúscula respecto a lo que él debía. El otro le pide que le perdone, no que le perdone, que le dé tiempo para pagar. Y el otro le estrangula: págame lo que me debes. Se niega a perdonarle, lo mete en la cárcel. Se entera el rey. ¿Qué ha de hacer? Pues el rey lo que hace es: tú exiges esto, pues yo te exijo la deuda. Es un poco de cara a nosotros lo que pasa con nuestra vida. A Dios le pedimos perdón de nuestros pecados. Le pedimos que no tenga en cuenta nuestra deuda contra Él. ¿Y qué hacemos nosotros con el prójimo? Es ese sentido del perdón. ¿Cómo? Habiendo debido mucho a Dios, si Él nos perdona, ¿cómo no perdonar nosotros? Recordemos lo que dice el mismo Evangelio, cuando el mismo Padre nuestro: perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, tal como nosotros perdonamos. Si no perdonamos, Dios no perdona. Es cierto que aquí empiezan también toda una serie de problemas que no trata el texto hoy. ¿Qué significa perdonar? El perdonar tiene muchos niveles, pero al menos ha de haber un primer nivel, que es la renuncia al rencor y a la venganza.
Después tendrá otros niveles que tendríamos que ir escalando, pero al menos es eso. Renunciar a la venganza, renunciar al rencor, que el rencor lo que nos hace es malos a nosotros, no a él, no al que lo recibe, sino que hace que nosotros seamos desgraciados cuando vivimos del rencor. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jesús nos lo dirá también después del Padre Nuestro y lo repetirá: si uno no perdona, no será perdonado por Dios. Muchas veces los cristianos tenemos una manía, o muchos cristianos, de hacernos los ofendidos demasiado. Es verdad que nos pueden ofender, pero a veces tenemos la piel muy fina cuando nos ofenden y una piel muy gruesa cuando nosotros ofendemos. Por eso nos pide el Señor siempre esa conversión que nos lleve al bien, a buscar realmente la voluntad de Dios, que es el saber perdonar y el vivir de la gracia de Dios.